Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Las consecuencias del pecado de David. El texto a meditar lo encontramos en 2 Samuel, capítulo 12, versos 5 y 6, que nos dicen: Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: Vive Yahweh, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Él debe pagar la cordera con 4 tantos. Había sido la sentencia que David había dictado inconscientemente contra sí mismo. Al oír la parábola del profeta Natán, y debía ser juzgado en conformidad con su propia sentencia, iban a caer 4 de sus hijos, y la pérdida de cada uno de ellos sería el resultado del pecado del padre. Las terribles palabras dadas por Natán de parte de Dios traspasaron su corazón, despertaron su conciencia adormecida por el pecado, y lo hicieron caer de rodillas. Aunque David se arrepintió de su pecado y fue perdonado y aceptado por el Eterno, cosechó la funesta mies de la siembra que él mismo había sembrado, es decir, que le vendrían castigos severos por el pecado. Se pronunció la terrible sentencia: no se apartará jamás de tu casa la espada. Y así fue. David cosechó exactamente lo que había sembrado, y con creces, una cosecha larga, dura y amarga. Su hija Tamar fue violada por Amnón, su medio hermano, quien a su vez fue muerto por Absalón, hermano de ambos. Absalón encabezó una rebelión contra David su padre, y fue muerto en la lucha. Las esposas de David fueron violadas por Absalón en público, tal como él había hecho en secreto con la esposa del caballeroso Urías. De esta manera, el glorioso reinado de David fue enturbiado en sus últimos años por males incesantes. Qué lección para aquellos que piensan que pueden pecar y quedar impune. Sin embargo, este era el hombre conforme al corazón de Dios. La reacción de David ante su propio pecado mostró que él era justamente eso. Algunos de los salmos nacieron de tales experiencias. En forma específica, David quebrantó 3 mandamientos y acarreó las siguientes maldiciones de espada que traerían muertes trágicas. La muerte del hijo de David y Betsabé, sin nombre, que era la evidencia y el recuerdo de su culpabilidad. La muerte de su primogénito, Amnón, por parte de Absalón, por violar y arruinar a Tamar, su media hermana. La muerte de Absalón por su guerra civil contra su padre. La muerte de Aitofel, padre de su suegro, aliado de Absalón. La muerte de Adonías, otro de sus hijos, que más tarde traicionaría a Salomón. Dentro de su gran aflicción, David se fortaleció espiritualmente de tal manera que cuando supo de la muerte de su hijo, estuvo tranquilo. Más de un obrador de iniquidad ha excusado su propio pecado señalando la caída de David. Pero, ¿cuán pocos son los que manifiestan la penitencia y la humildad de David? ¿Cuán pocos soportarían la reprensión y la retribución con la paciencia y la fortaleza que él manifestó? Él había confesado su pecado y durante muchos años había procurado cumplir su deber como fiel siervo de Dios. Había trabajado por la edificación de su reino, y éste había alcanzado bajo su gobierno una fortaleza y una prosperidad nunca logradas antes. En la aflicción, por lo que hizo pasar a David, el Eterno muestra que no puede tolerar ni excusar el pecado. Y la historia de David nos permite ver también los grandes fines que Yahweh tiene en perspectiva en su manera de tratar con el pecado. Nos permite seguir, aún a través de los castigos más tenebrosos, el desenvolvimiento de sus propósitos de misericordia y de beneficencia. Hizo pasar a David bajo la vara, pero no lo destruyó.
el horno es para purificar, pero no para consumir. El Eterno dice: si dejaron sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaron mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces visitaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.